En los últimos 2 días hiciste algo que la mayoría de las personas nunca hace. Miraste de frente la versión de ti que aprendiste a hacer y entendiste de dónde vino. Hoy damos el paso más importante de esta semana. El día 1 viste que no eres tus patrones. El día 2 entendiste de dónde vinieron. Hoy instalamos la separación definitiva. No solo verla, no solo entenderla, vivirla. Porque hay una diferencia enorme entre entender intelectualmente que no eres tus patrones y sentirlo tan profundo que empiece a cambiar cómo te mueves. Eso es lo que ocurre hoy. Bienvenido al día 3 del reinicio de identidad. La creencia que vamos a trabajar hoy es esta. Soy mis pensamientos y mis reacciones. Lo que siento es lo que soy. Y la que instalamos en su lugar es esta. Soy la clase de persona que observa sus patrones desde afuera y elige cómo responder. Ese es el cambio más profundo que existe. Pasar de ser el patrón a ser quien lo observa. Antes de continuar, 5 cosas. 1. Busca un lugar sin interrupciones. 2. Usa audífonos. 3. El mejor momento es antes de dormir o al despertar. 4. Cuando termine, no revises el teléfono. Deja que se asiente. 5. Escucha este episodio todos los días esta semana. El cambio no se siente, se instala. Cierra los ojos y empieza. Inhala profundo. Siente el aire llenar tus pulmones y exhala despacio. Suelta todo lo que cargaste hoy. Inhala de nuevo, más profundo esta vez. Y al exhalar, siente cómo tu cuerpo empieza a ablandarse. Una vez más. Inhala calma, retén un momento y exhala tensión. Bien. Suelta los hombros, déjalos caer. Hoy no tienes que sostener nada, ni el patrón, ni la historia, ni la versión que aprendiste a mostrar. Solo déjalos caer. Suelta la mandíbula. Esa tensión de quien se identifica tanto con sus pensamientos que no sabe dónde terminan ellos y dónde empieza él. Suéltala. Abre las manos, manos abiertas, manos que hoy no necesitan aferrarse a nada, ni a la historia, ni al patrón, ni a la versión que creías que eras. Suelta el espacio entre las cejas, esa tensión de quien piensa demasiado sobre quién es. Suéltala. Hoy no necesitas pensar quién eres, solo sentirlo. Ahora imagina que todo lo que trajiste contigo hoy tiene un lugar, una caja. Pon ahí adentro todo lo que cargaste, los pensamientos que aparecieron solos, las reacciones automáticas que tuviste, los momentos donde el patrón ganó, las veces que te confundiste con tus emociones y creíste que lo que sentías era lo que eras. Todo adentro. Cierra la caja, ponla afuera. Este espacio es tuyo, solo tuyo. Y en este espacio vas a descubrir algo que siempre estuvo ahí, algo que no es el patrón, algo que nunca fue el patrón, tú. 5. Siente cómo tu cuerpo se hunde un poco más. 4. Cada respiración te lleva más adentro. 3. Tu mente crítica descansa. Lo que escuches ahora llega directo. 2. Más adentro, más tranquilo, más tú. 1. Aquí estás, listo. Quiero que imagines algo. Imagina que estás sentado en un teatro tranquilo, con buena luz, cómodo, y en el escenario frente a ti está ocurriendo una obra. Esa obra eres tú, tu vida, tus reacciones, tus patrones, tus maneras de responder al mundo. Pero tú no estás en el escenario, estás en la butaca, observando, y desde ahí puedes ver algo que nunca puedes ver cuando estás dentro de la obra. Puedes ver el patrón completo, puedes ver cómo ciertas situaciones activan ciertas reacciones automáticas, puedes ver cómo la historia que llevas colorea lo que percibes, puedes ver los momentos donde el patrón toma el control antes de que tú puedas elegir, y puedes ver algo más, que hay una parte de ti que siempre está en la butaca.
que observa, que no se activa con el patrón, que no reacciona, que simplemente ve. Esa parte eres tú, la real, la que nunca fue el patrón, la que siempre estuvo observando aunque no lo sabías. Hoy quiero hablarte de algo que cambió todo para muchas personas que recorrieron este camino, la diferencia entre fusión e identificación. Cuando estás fusionado con un pensamiento, el pensamiento eres tú. Si piensas, no soy suficiente, eso es lo que eres. No hay distancia, no hay observación, solo la realidad del pensamiento. Pero cuando te separas del pensamiento, cuando te conviertes en el observador, el pensamiento sigue existiendo, pero ya no es lo que eres, es algo que estás viendo. Y lo que puedes ver desde afuera no tiene el mismo poder sobre ti. Esa separación es lo que ocurre hoy. Piensa la última vez que una emoción te gobernó completamente. Rabia, miedo, tristeza, vergüenza. En ese momento no había distancia entre tú y la emoción. Eras la emoción. Actuabas desde ella, pensabas desde ella, veías el mundo a través de ella. Eso es fusión. Y en ese estado no hay elección posible. Solo reacción. Pero hay momentos donde algo cambia, donde de repente puedes ver la emoción casi como desde afuera, donde piensas, estoy sintiendo mucha rabia ahora mismo, en lugar de sentir solo la rabia, sin ninguna distancia. Ese momento de reconocimiento, ese instante donde te separas, aunque sea un poco, es el momento donde la elección aparece, y en ese espacio entre el estímulo y la respuesta vive toda tu libertad. Ahora quiero que observes algo. Piensa en un patrón que reconoces en ti, una reacción que aparece en ciertas situaciones. Ya la conoces, ya la viste en los días anteriores. Tráela a la mente. Ahora quiero que hagas algo diferente a lo que hiciste antes. No la observes como algo tuyo. Obsérvala como algo que está ocurriendo, como si estuvieras en la butaca del teatro viendo esa reacción en el escenario. Nota cómo se activa, qué la dispara, cómo se siente en el cuerpo, qué pensamientos trae consigo. Y mientras la observas, nota que hay una parte de ti que no es esa reacción, que puede verla, que puede describirla, que puede estar presente con ella sin ser ella. Quédate en silencio 5 segundos con eso, sin juzgarlo, sin analizarlo, solo sintiendo la diferencia entre ser el patrón y observar el patrón. Eso que sentiste en esos 5 segundos, esa distancia pequeña, ese espacio entre tú y el patrón, eso es la separación. Y con cada repetición de esta programación, ese espacio se hace más ancho, más fácil de encontrar, más natural de habitar, hasta que un día ya no tienes que buscarlo, simplemente está ahí como tu estado natural. Quiero que te imagines en ese cuarto, el mismo de los días anteriores, tranquilo, bien iluminado, seguro, y en ese cuarto hay 2 versiones de ti. La primera es la que conoces, la que vive fusionada con sus patrones, la que cuando siente rabia es la rabia, la que cuando siente miedo es el miedo, la que cuando aparece el pensamiento no soy suficiente lo vive como una verdad absoluta en lugar de como un pensamiento que pasó. Mírala con compasión. Esa versión no sabía que había otra manera. Nadie le enseñó a observar desde afuera, solo aprendió a vivir desde adentro del patrón. Dile en silencio, entiendo por qué viviste así, era lo único que sabías y hoy aprendemos algo nuevo juntos. Ahora mira la segunda versión. Esta vive desde la butaca, no desde el escenario. Cuando aparece la rabia, la siente completamente, sin suprimirla, pero hay algo diferente. Hay un instante de reconocimiento, hay una pequeña pausa, hay una fracción de segundo donde elige, no siempre, no perfectamente, pero ese espacio existe y cada vez es un poco más ancho. Esa versión no es perfecta, no está iluminada, no ha trascendido sus emociones, simplemente aprendió a observar antes de reaccionar. Y ese pequeño cambio lo cambia todo. Las decisiones que toma, las relaciones que construye, la manera en que se habla a sí misma, la manera en que enfrenta lo que la vida le trae, todo diferente. No porque haya cambiado el mundo, sino porque cambió el lugar desde donde lo ve. Esa persona eres tú, ahora mismo, debajo de todo lo que aprendiste que ya no necesitas. Ahora respira con esa versión, inhala la creencia. Soy la clase de persona que observa sus patrones desde afuera y elige cómo responder. Exhala la fusión con el patrón.
Inhala. Soy la clase de persona que observa sus patrones desde afuera y elige cómo responder. Exhala la creencia de que soy mis emociones. Inhala. Soy la clase de persona que observa sus patrones desde afuera y elige cómo responder. Exhala la reactividad automática. Inhala. Soy la clase de persona que observa sus patrones desde afuera y elige cómo responder. Exhala la confusión entre lo que siento y lo que soy. Inhala. Soy la clase de persona que observa sus patrones desde afuera y elige cómo responder. Exhala todo lo que no es esto. Pon una mano en tu pecho, siente el calor de tu propia mano. Eso que sientes ahí es real y esta versión que acabas de ver también lo es. Cada vez que pongas tu mano aquí durante esta semana, tu mente va a recordar lo que sentiste en este momento. No tienes que hacer nada más, solo respirar y recordar. Escucha estas palabras como si fueran tuyas, porque lo son, cada una. Soy la clase de persona que observa sus patrones sin ser gobernada por ellos. No soy mis pensamientos, soy quien los observa. No soy mis emociones, soy quien las siente sin perderse en ellas. No soy mis reacciones automáticas, soy quien puede hacer una pausa y elegir desde un lugar más profundo. Ese observador siempre estuvo en mí, hoy lo activo conscientemente. Soy la clase de persona que encuentra el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio existe, siempre existió. El patrón lo hacía invisible, hoy puedo verlo, y en ese espacio vive toda mi libertad, la libertad de no reaccionar desde el automático, la libertad de elegir cómo respondo, la libertad de ser quien quiero ser en lugar de quien el patrón me hace ser. Inhala profundo y exhala despacio. Quédate con eso. Soy la clase de persona que puede sentir sin perderse en lo que siente. Las emociones son información, no son mi identidad. Puedo sentir rabia sin ser la rabia. Puedo sentir miedo sin ser el miedo. Puedo sentir dolor sin ser el dolor. Las siento completamente, sin suprimirlas, sin negarlas, pero desde el lugar del observador, que ve, que siente y que elige. Quédate con eso. Soy la clase de persona que hace una pausa antes de que el patrón tome el control. Esa pausa puede ser un segundo, puede ser menos, pero existe. Y en ese segundo hay una elección, la de responder desde quien soy en lugar de desde quien el patrón me hace ser. Cada vez que encuentro esa pausa, la identidad nueva se instala un poco más profundo. Un segundo, una pausa, una elección diferente. Eso es todo lo que se necesita. Soy la clase de persona que vive desde la butaca y no desde el escenario. Puedo ver la obra completa, puedo ver los patrones en acción, puedo ver cuando el automático quiere tomar el control y desde esa perspectiva puedo elegir, no siempre, no perfectamente, pero cada vez más. Y eso es suficiente para que todo cambie. Ahora quiero que te hagas una pregunta. No la respondas con la mente, respóndela con el cuerpo. ¿Cómo se siente no ser el patrón, sino quien lo observa? ¿Cómo se siente tener ese espacio entre lo que ocurre y cómo respondes? ¿Cómo se siente saber que puedes elegir en lugar de solo reaccionar? Siente eso en el pecho, en los hombros que ahora están sueltos, en las manos que ahora están abiertas. Eso no es un sueño, es lo que ocurre cuando instalas la separación. Inhala libertad de elegir. Exhala la fusión con el patrón. Inhala quién eres desde la butaca. Exhala quien creías ser desde el escenario. Estamos llegando al final del día 3 y quiero decirte algo importante. Lo que instalaste hoy no es una técnica, es una manera diferente de habitar tu propia experiencia. La separación entre tú y tus patrones no significa que dejes de sentir, significa que puedes sentir desde un lugar más amplio, donde la emoción no te gobierna,
donde el patrón no te define, donde la lección siempre está disponible. Eso se construye con repetición, con paciencia, con los 7 días completos. Mañana vamos un paso más adentro, porque el observador no solo vive en la mente, vive en el cuerpo, y hay algo que tu cuerpo ya sabe que tu mente todavía está aprendiendo. Nos vemos mañana en el día 4. El cuerpo sabe. Abre los ojos cuando estés listo, despacio, con calma, y lleva contigo lo que encontraste aquí, porque ya es tuyo, siempre lo fue.